Mañana nos empezaban a llegar los primeros reportes de lo que había sucedido, un socavón en el Paso Express de Cuernavaca, y nos llegaban los reportes y la verdad lo primero que dijimos fue, estaba con mi colega Gabriela Barkentin y decía, pero el Paso Express no lo acaban de abrir hace 3 meses, ¿cómo que un socavón? ¿O fue un choque o fue tal? No, es un socavón. Y después la comunicación fue terrible. Hay 2 personas, pero están fuera de peligro. Okay. 20 minutos después, al parecer están atrapadas. ¿Cómo que están atrapadas? Sí, están atrapadas. Bueno, pasaron las horas. No, ya no están ahí. Ok, perfecto. No, están muertas. ¿Qué? La manera en la que ocurrió esta tragedia desde el miércoles es incomprensible por donde se le vea. ¿Qué decir, Georgina Moret, de todo esto? Hay muchas ramas por donde irnos. Sí, yo creo que hay demasiadas ramas, pero creo que lo más terrible es como que se quedaron ahí esas personas. La forma en que murieron es terrible, o sea, es incomprensible que no se hayan movilizado los servicios de emergencia. El tuit de rescatamos el coche y ya estaban los 2 muertos. O sea, como si de veras lo importante hubiera sido rescatar el coche y no las personas que estaban muertas ahí. Y bueno, y todo lo que siguió, que es impresionante, pero ¿sabes qué? Sobre todo, estamos ya casi al final de sexenio, ya han pasado una, otra cosa y decimos, van a decir que renuncie el secretario. Nunca ha sucedido. No importa lo que pase en este país, jamás renuncia la cabeza de un sector, jamás. O sea, a lo mejor hacen renunciar al del puesto más bajo, ¿no? Pero al que es responsable en forma real, nunca le hace nada. Y yo creo que eso es indignante y se ha visto caso por caso en este sexenio. ¿Cómo podemos ver este socavón que se ha convertido, Lorenzo, en un socavón del sistema, en un socavón de la manera en la que se hacen las cosas en México, en un socavón que acabó con la vida de 2 personas? Sí, creo que está bien resumido. El problema es la corrupción, que es yo diría que está en el meollo, en el centro, en el corazón de todos nuestros problemas públicos, de nuestra forma de vivir en sociedad. Veamos el tema de la seguridad, veamos el tema de la concentración del ingreso y la injusticia. Como sociedad somos particularmente injustas. A veces me pregunto, ¿para qué queremos ser país si somos tan duros e indiferentes con las desigualdades que hay aquí? No hay solidaridad entre nosotros. Una minoría enormemente rica y el INEGI nos dice la mitad unos puntos más, unos puntos menos de la población en pobreza. Y la manera como se hacen algunas de estas fortunas, no quiero decir todas, pero unas de las grandes fortunas están ligadas a la relación con el poder público, a los contratos. Y unas de las grandes fortunas son de las empresas constructoras. Sí. Y las empresas constructoras, ya sabemos, son una fuente impresionante de corrupción. No es de ahora, es de hace muchísimo tiempo. Uno puede pensar incluso en el siglo XIX, las concesiones para los ferrocarriles, que no se hacían. Durante mucho tiempo se concedieron esas permisos y no se hicieron. Se vendían las concesiones de unos a otros. Están finalmente los grandes constructores del Porfiriato, uno de ellos Pearson, que luego sería Lord Cowdray, pues pone al hijo de Porfirio Díaz en uno de los puestos importantes de una de sus empresas. Viene la revolución y el general Juan Andreu Almazán es secretario de Comunicaciones y a la vez dueño de una empresa que construye carreteras. Es una tradición. Es una tradición. Y ahora, en el Estado de México en particular, el tema de las constructoras, de los sobreprecios, del enorme costo que tienen, nos dicen un costo, tienen otro. Hay que empezar por también, 1.200 millones de pesos prometieron que era el costo inicial. Así es. Terminó en 2.200 millones de pesos. Y hoy se apuntaba, las 2 empresas que hicieron el Paso Express también ganaron licitaciones multimillonarias para el nuevo aeropuerto.
Y decía por ahí, ¿Cómo bien confiamos? curioso. Bien curioso que se dé Bien esto. curioso. Deja Tiene- la curiosidad, que se caiga la torre de control y se haga una desgracia aquí. No, de verdad. sea, la verdad es que sí, no solo es curioso, es peligroso, por Dios. ¿Y qué estás diciéndole al mundo en el nuevo aeropuerto? Y a los 3 meses, en el video que pasaron de Sí, Gerardo sí, sí. Ruiz Esparza, no viene la parte en que dice que ya arreglaron la bronca del drenaje, ¿no? Claro. Y lo primero que sale a decir después es, fue un problema del drenaje, porque de todo tiene la culpa la basura, ¿no? De todo, en este país de Y todo. el nuevo sistema de justicia penal. Ah, claro, Esos también. Esos son Sí, los dos grandes culpables. problemas de México. Que es interesante, hoy precisamente el Financiero publica un contrato en primera plana de esta licitación, de cómo había una partida específica de 100 millones de pesos para la limpieza y para la atención de drenaje, para la atención tal, que fue firmado, que fue tal y que falló a los 3 meses. O sea, sí se tenía contemplado. Esta manera en la que la empresa de la empresa constructora sale a decir, no, a ver, esto está 15 metros abajo, a nosotros no nos corresponde, falso. O sea, estaba en el contrato, contratos que, como bien dice Lorenzo Meyer, son por lo general dados a amigos, a los mismos de siempre. Ellos construyeron esto, pero también construyeron esto y esto, y se arman las grandes fortunas. A mí me interesa saber, Georgina, llevas muchos años siguiendo la pista de muchísimos políticos. ¿Quién es Gerardo Ruiz Esparza? ¿Cuándo surge Gerardo Ruiz Esparza? ¿De quién es? ¿Cómo llega al círculo del presidente Enrique Peña Nieto? ¿Por qué es intocable? Por sus, llega al círculo, se acerca mucho al Estado de México, de toda la vida del grupo del Estado de México, del grupo Atlacomulco. Yo no te podría decir si él llega, oye, es un grupo hecho en el que también nace Peña. O sea, no podemos ver a Peña como el gran orquestador del grupo del Estado de México. No, el grupo Peña es uno más de ese gran grupo que es el Estado de México, que es un grupo muy fuerte. Y ahí tenemos a todos los personajes, como Chaufet, por ejemplo, tampoco era exactamente un agente de Peña. Claro. Miranda sí, Videgaray sí. Y Peña y Ruiz Esparza, desde el gobierno del Estado de México, se vuelven muy cercanos, trabajan muchas cosas juntos, tienen mucho que ver precisamente con esta cuestión de contratar, de hacer los contratos de obra pública, y esto es lo que los va uniendo y se vuelven inseparables. Acuérdate que desde la campaña Ruiz Esparza es uno de los que más defiende a Peña, sobre todo en las obras inconclusas, si te acuerdas del Estado de México. Bueno, es inolvidable. Él es el que tiene que dar la cara. Esta llamada que hace Gerardo Ruiz Esparza con Joaquín López Dóriga ese jueves previo de la publicación del reportaje de la Casa Blanca, en donde hace una llamada y dice, ahora sí que se cancela todo. Se cancela el tren, se cancela la construcción. Oye, pero ya están los contratos, se cancelan. De la noche a la mañana, el jueves, el tren recordarás. para Querétaro. Exactamente. El tren que ya se tenía pues firmado Avanzado. con los chinos, Con los chinos. que hace que el gobierno chino vea con suspicacia la seriedad del gobierno de Peña Nieto al inicio de su mandato. Exactamente. Todos estos contratos, yo creo que no existe contrato en donde alguien no saque algo. Las privatizaciones y los contratos de obra pública son fuentes inagotables de riqueza para alguien en este país, porque probablemente no es en otros, pero aquí el sistema político parece hecho para extraer recursos de la sociedad, no para apoyar a la sociedad y que la obra pública sea base de un desarrollo, bueno, del desarrollo normal claro. que nosotros queremos y creemos que es necesario, pero da todos los datos la impresión de que el sistema está hecho en primer lugar para extraerle riquezas a la sociedad por parte de quienes tienen el poder político sobre todo, pero también el poder económico ligado al político. Es un sistema extractivo, no es un sistema positivo para la sociedad, sino más bien da la impresión de que la pobre sociedad mexicana está ahí para que le saquen la esencia y dejen siempre el cascarón.
porque somos como... Y empezar cada 6 años. Pues, O sea, y empezar cada 6 años, y empezar cada 6 años. Empezar o continuar. O continuar, sí. Continuar cada 6 años. Cada 6 años se hace una gran campaña, digamos, de esperanza. Pero el sistema continúa, no ha empezado. Claro. El sistema se mantiene. Ese sistema de extracción, son sistemas extractivos, no sistemas constructivos. Pero yo creo que empeora. Perdón, pero yo creo que antes sí teníamos, por ejemplo, como sea, México podía presumir de tengo el mejor hospital en el 20 de noviembre. Y ahorita yo sí creo que hemos empeorado. O sea, nuestras carreteras son cada vez peores, ya no tenemos ferrocarriles, ya no competimos por los mejores hospitales en Latinoamérica. Yo creo que cada vez vemos más corrupción, más cosas que ni siquiera... Bueno, eso sí tenemos el mejor avión. De eso no hay eso la sí. menor duda. La menor Porque duda, no está hecho en México. porque no lo construyeron ellos. Está comprado por México, pero construido por... A ver, las reacciones es lo que también una parte que nos ha llamado mucho la atención. Por supuesto, la mala comunicación después de esta tragedia del socavón, la manera en la que se dieron las cosas, e insisto, la manera en la que no se puso como centro la salvación de estas dos personas, el traerlos a salvo. ¿Cómo se empezó el socavón? Se anunciaron cierres a la circulación, hay bastante tráfico, tal. Y nosotros nos enteramos a las 2 de la tarde, 8 horas después, que había todavía gente ahí. O sea, que todavía estaban atrapados, y nos enteramos después de un tuit muy desafortunado de Gerardo Ruiz Esparza que habían rescatado el Jetta, pero no habían rescatado a esas dos personas. Aparecen las primeras declaraciones de Gerardo Ruiz Esparza diciendo, en 15 días se va a normalizar. Y la gente, bueno, ¿y cómo sabe que en 15 días? Bueno, en 15 días se va a normalizar. Especialistas han hablado esta semana diciendo, a ver, esperemos primero los resultados de los peritos. Por parte del gobierno federal, desde doctores de geofísica de la UNAM diciéndonos, Risco, es que es impresionante. Porque, dice, es impresionante ver las fotografías y los videos de lo que sucede en este Paso Express, cómo circulan coches y autobuses y camiones de carga a 5 metros del socavón. Decía un doctor de geofísica, decía, ¿qué les asegura que el socavón? No. O sea, como si el socavón pensara, como si dijera, bueno, nada más voy a afectar esto, pero en los otros los voy a dejar que pasen para dejarlo libre. Decía, ¿qué les asegura que el otro tal? Bueno, hoy a las 6 de la mañana ya hay un comunicado, estamos desviando ya los transportes de carga. Sí. Tienen un problema terrible porque ni siquiera informan antes. Y esta manera de responder del gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto, hay que decirlo, siempre es uno de los primeros en responder tragedias internacionales. A los 30 minutos, yo creo, del tema de París, del tema de lo que sucede o de lo que sucedió en ataques icónicos en Estados Unidos, tal, y un silencio ante esto. ¿Qué decir de la respuesta del gobierno, Lorenzo? Yo estaría un poco de desacuerdo contigo cuando dices que es el primero en responder. Pues sí, responde, pero responde de una manera inaceptable. Te referías al, por ejemplo, no te referiste, dijiste de París, pero podrías referirte a Ayotzinapa. Cuando da su respuesta a los padres de familia, dice, ya supérenlo. Un Estado incapaz de decirnos después de tanto tiempo, pero entonces apenas empezaba el problema, como sea, incapaz de saber qué pasa con 43 jóvenes que desaparecieron como en una especie de socavón también. De otra manera. Y entonces la respuesta es, bueno, ya supérenlo, es prácticamente decir, mire, ya no los esperen y dedíquense a otra cosa. No, las respuestas del presidente no necesariamente son siempre el primero y en este caso, bueno, dice, no busquemos chivos expiatorios. Vamos, no adelantemos. Vamos a hacer la investigación. En este caso, una sociedad que ya está crispada, que está harta de las, digamos, irresponsabilidades producto de la corrupción, ya no quiere ese tipo de respuestas. A ver, vamos a escuchar lo que dijo el presidente justamente en cuanto a